Bueno, muchas gracias, Andara, por la presentación. Buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, acompañándolos en un tema que me interroga muchísimo y diría que es uno de los síntomas contemporáneos que ha tomado más relevancia en este momento, al igual que la salud mental. Entonces, les voy a leer, hice un texto, soy psicóloga, psicoanalista, magíster en salud mental y psicoanálisis, hago clínica y también trabajo en el 123 en la línea social. Entonces, en el 123 en la línea social, y soy productora civil. Bueno, el asunto es que estoy muy cercana a este tipo de padecimientos. Todo el tiempo escucho a sujetos que están atravesando por situaciones que muchas veces los llevan al suicidio. Entonces, por eso me tomé el trabajo de... Va a tener varios momentos y se los voy a leer a la letra porque quiero... Igual las preguntas que tengan o algo las vamos a ampliar porque me parece que es un tema que hay un desconocimiento muy grande, hay un temor. Cuando alguien se suicida hay un silencio, porque nos da miedo por el contagio histérico, que es que otros se van a suicidar. Antes daba clase en la universidad y una estudiante se suicidó y la coordinadora, no podemos hablar del suicidio porque se nos van a suicidar más estudiantes. Yo le dije, ¿cómo no vamos a hablar de lo que acaba de acontecer? Y reúno a los estudiantes y lo que para cada uno representaba ese acto de un compañero cercano con quien estaba. Entonces nos da miedo que si hablamos del suicidio van a aparecer más suicidios. Entonces por eso vamos a empezar, les voy a primero leer la propuesta de trabajo. El nombre de la ponencia del suicidio, un salto al vacío, es un tema pertinente, necesario, el cual me interroga mucho y ha generado la motivación para hacer algunas reflexiones que les quiero compartir el día de hoy y generar la apertura a preguntas que permitan seguir pensando este fenómeno del suicidio. Aquí no estoy diciendo ninguna verdad, sino que estoy abriendo la posibilidad de que interroguemos y reflexionemos. Quiero iniciar con la presentación de un pequeño fragmento de la película El color de la noche, del director Richard Roots del año 1994 en Estados Unidos. Vamos a ver cómo nos sale porque como no hay un audio externo, quiero que se queden. Bueno, primero con esta imagen. Miren esta imagen de Emilio Baz-Baidu, La suicida, que está en el Museo Nacional de Arte. Una mujer se lanza al vacío desde lo alto de un edificio. Arriba, una figura humana observa la caída mientras la suicida no deja de mirar una posible carta de despedida. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar alguien que se quita la vida? Entonces, esta es la película y vamos a ver el fragmento. Listo. ¿Cómo quedaron? Bueno, quédense con esa imagen. Y, bueno, Entonces, mi trabajo se desarrollará en varios momentos. Yo creo que este ya lo puedo apagar, ¿cierto? ¿Se escucha? Era solo un fragmento. De la película, lo otro no les interesa, esto era lo importante. Pero veo que está muy atento, así es. Bueno, mi trabajo se desarrollará en varios momentos.
Bueno, esto es lo que espero, vamos a ver cuánto nos alcanza. El primer momento lo he llamado el sujeto frente a su acto y su constitución psíquica, el cual será abordado desde el marco epistemológico del psicoanálisis lacaniano, tratando de entender la posición del sujeto frente a su acto, el efecto que tiene el otro en la constitución psíquica y hacer una diferenciación entre acting out, pasaje al acto y acto. Otro momento está nombrado como el suicidio y el lazo social, en donde se hace un análisis que interroga directamente a la sociedad y a la familia, en el cual se tiene en cuenta la sociología con autores como Durkheim, quien hizo una investigación de las sociedades en donde ocurren suicidios, y a Bauman, más contemporáneo, quien habla de la modernidad líquida y la fragilidad de los vínculos, mostrando el efecto que esto tiene con los sujetos suicidas. ¿Cómo pensar el suicidio en una sociedad llena de prejuicios, de miedos y desconocimiento de qué es lo que pasa con este fenómeno del suicidio? Continuaré en otro momento en donde se abordarán algunas consideraciones sobre la clínica, nombrado como ¿qué nos dice la clínica sobre el suicidio?, teniendo en cuenta algunas viñetas mostrando algunas de las motivaciones que lleva a un sujeto de la ideación suicida, al acting out o incluso al suicidio. Para concluir, hablaré un poco de mi experiencia en el trabajo en la línea de emergencia, que es como un termómetro que mide cómo está la salud mental en la ciudad. Esperen que ya. Bueno, el sujeto frente a su acto y su constitución psíquica. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un importante problema de salud pública. Cada año más de 700.000 personas mueren por suicidio. Es la cuarta causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. ¿No sienten como un ruidito atrás? No. Bueno. Este es un fenómeno que tiene muchas aristas, que es multicausal y que deja grandes afectaciones a los sobrevivientes del suicidio. La conducta suicida hace referencia a varios aspectos clínicos que conforman esa forma de comportamiento. Voy a explicar las diferencias entre unas y otras para poder entender qué dice el sujeto con su acto y a quién está convocando, a quién está dirigido. El suicidio, el acting out, el pasaje al acto y el acto dan cuenta de la conducta suicida, en la cual un sujeto sumergido en su malestar psíquico, en su mortificación subjetiva, en un vacío existencial que le quita el sentido de la vida, busca de alguna manera liberarse de la causa de su padecimiento, que se vuelve tan insoportable que solo la muerte lo puede remediar. Ya no encuentra otra salida y los tratamientos psicológicos o farmacológicos que ha realizado en el mejor de los casos no alcanzan a mitigar su profundo dolor existencial. Hoy quiero que se pongan en la piel de las personas que han tenido, a veces cuando no nos ha sucedido es difícil, o cuando alguien es depresivo, tiene algún trastorno, pero este sí es perezoso, que duerme todo el día, que a veces nos cuesta entender. Entonces por eso el fragmento de la película, y por eso pónganse en esta piel para que tratemos de entender qué es lo que sucede con estos sujetos. Esa conducta suicida no está circunscrita o anudada a una estructura solamente. Puede aparecer en la neurosis, en la psicosis e incluso en menor medida en la perversión, que esas son las tres estructuras clínicas que reconoce el psicoanálisis. Cada uno implica una posición subjetiva. Porque anteriormente se pensaba que el suicidio solo podía ocurrir en sujetos con diagnósticos de depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, trastorno de personalidad y una amplia gama de trastornos que nos ofrece el DSM-5-TR, que ya es la última versión, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Eso es más grande que la Biblia. Cada vez hay más versiones y ahí supuestamente están todas las afectaciones de los sujetos. Lo iba a traer para ejemplificar, pero es que de verdad es muy pesado y muy grande. Necesitaría un camión. Uy, sí. Y así es como se tipifica y se clasifican muchos sujetos. El bipolar, el esquizofrénico, y se borra Juana, María, Pedro. Y queda por fuera el sujeto. Exactamente. Bueno. Porque es una clasificación internacional, pero en subjetiva, pues,
No, es objetiva, borra la subjetividad. Exactamente, eso es lo que quiero que vean. Bueno. Pero en la actualidad ya se ha reevaluado este concepto y se ha podido establecer que una conducta suicida se puede presentar en cualquier sujeto, padezca de una enfermedad mental o no, tenga un diagnóstico o varios o no, lo que evidencia que posiblemente este fenómeno tenga mucho que ver con las condiciones de vida, con un efecto fenomenológico de la sociedad, como lo había estudiado Durkheim en su momento, sobre las sociedades suicidógenas, ay, me salió, en las cuales se presentan condiciones que llevan a las personas que viven allí el suicidio. Suicidógenas. Esas sociedades, Durkheim, que fue un sociólogo muy importante, en su tesis, siendo sociólogo, hizo una investigación sobre el suicidio y vio que hay condiciones, o sea, el suicidio no es netamente psicológico, pues decía, hay una parte psicológica, pero hay otra parte social muy importante, las condiciones de vida. Ahorita vimos lo que nos mostró Ismaria. ¿Quién no sintió escalofrío? ¿Quién no sintió una opresión viendo esas fotos en la infancia todos y después grandes faltando uno, otro o ninguno? ¿Cierto? Entonces, hay condiciones de vida que generan más, pero vamos a ir profundizando. Vayan manteniendo ahí esas preguntitas. Cuando hablamos del suicidio estamos hablando del uno por uno del suicidio, ya que cada caso es absolutamente particular, singular, subjetivo y obedece al contexto de la historia de vida de un sujeto que ha transitado en un entramado simbólico proveniente de su grupo familiar, del cual toma sus referentes identitarios y del efecto del discurso del que es alojado y nombrado. La lengua, que es un neologismo que Lacan introduce, da cuenta de la forma particular del lenguaje que porta cada familia y de la cual el sujeto es efecto. Esta nominación le da una ubicación al sujeto, el cual puede estar alojado en el deseo de los padres o no, lo que tendrá grandes implicaciones para su estructura, dependiendo del lugar en el que sea ubicado y en el que ese sujeto se ubique desde su responsabilidad subjetiva, ya que la representación que tiene cada hijo o hija, o hijes, como diría Ismaria, para sus padres, tendrá grandes efectos en su vida, puesto que a veces esa representación está cargada de significantes que tendrán incidencia en su posición subjetiva. Algunos significantes tales como: mi hijo fue un error, un accidente, no fue planeado, es lo peor que me ha pasado, fue producto de un abuso sexual, quedé embarazada en la primera vez, es un estorbo, es mi mayor orgullo, es como mi trofeo, ubicándolo como el objeto que faltaba en la casa. Mi hijo es lo mejor que me ha pasado, es la luz de mi vida, es el sentido y el motor de mi vida, sin él no puedo vivir, entre muchos otros. ¿Cómo les parece que una vez una paciente decía que la hija, que era un aborto de chucha? Pues no lo saqué porque sonaba muy escatológico, pero a veces así, de esa magnitud, está nombrado o alojado el otro. Tenía otra que le decía a la hija Chucky. ¿Y quién es Chucky? El muñeco diabólico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo actuaba ella? Imagínense. Esa era Chucky. No, esperen que iba a dejar con esta. Bueno. Entre muchos otros. Con todos estos ejemplos de significantes podemos ver cómo el sujeto, antes de ser para sí, es para el otro. Antes de nacer ya está recubierto de los significantes del otro, por los deseos del otro. Viene a ocupar un lugar en la familia con relación a la filiación, si es el primer hijo, el segundo, etc., según el lugar que ocupe en la descendencia, lo cual no implica que ocupe un lugar en el deseo de los padres, así tenga un lugar dentro del linaje familiar. La angustia en Lacan conserva este enlace con el deseo,
pero por ende con la pulsión y con la relación con el otro. La angustia no es por la nada, es por la presencia, una presencia mortífera del otro, sin ninguna mediación. Por eso se expresa como la falta de la falta, entre comillas. Porque no hay lejanía, no hay lugar, pues el deseo del sujeto y su carencia. No hay lugar, pues no hay ausencia, no hay distancia entre el deseo y su carencia. Esta especie de completud que nadifica, pero al sujeto lo aniquila. Es esa mirada de reconocimiento fijada sobre él por un otro enigmático, a la vez desconocido e inexplicablemente familiar. Mirada que reconoce al sujeto como objeto del deseo del otro y que responde entonces a la pregunta que no debe ser contestada de ¿qué quiere el otro de mí? Imagínense en la pregunta que nos atraviesa. ¿Qué quiere el otro de mí? Pues entonces se muestra el saber que posee el otro sobre el sujeto. Ya no hay falta ni incertidumbre, solo certeza. Como un ejemplo de una madre que le entrega a su hija a su hermana, porque su nuevo esposo no quiere una hija, lo que genera en la joven adolescente la certeza de que su madre no le dio un lugar de hija para poder seguir con su nuevo matrimonio. Podemos profundizar en estas implicaciones, porque para cada sujeto el lugar desde el cual es nombrado da cuenta del deseo de los padres, si lo deseaban tener o por el contrario llegó a dañarles la vida. Estos hilos invisibles que recubren al sujeto están cargados de muchos significantes y sentimientos que pueden generar vulnerabilidad por la profundidad del vacío que generan o por el contrario pueden ser el soporte que porte las insignias del sujeto y le permitan amarrarse a la vida desde el deseo, porque no lo podemos reducir, ¿cierto? O sea, esto no es una simplificación en que todo es el deseo, no, pero sí hay grandes implicaciones. Siempre está la responsabilidad del sujeto. Por lo tanto, es necesario entender que en cada sujeto, de forma absolutamente particular, aparecen formas de mortificación y malestar subjetivo, de padecimiento psíquico, en el cual el suicidio puede presentarse como una salida a su dolor y sufrimiento. A veces el sujeto se siente tan acorralado que solo encuentra la posibilidad de aliviar su dolor, que es insoportable para él, con la muerte. La clínica nos muestra que cuando un sujeto se encuentra con la marca invisible de su advenimiento al mundo, o sea, su nacimiento, interroga, eso salió muy bonito, el advenimiento, interroga sobre su lugar en el deseo de los padres, lo que ocasiona efectos en su vida. Si el sujeto logra encontrar un lugar en el otro, o por el contrario queda desubicado, deslocalizado, por fuera del deseo y por fuera del lugar del amor tan añorado. La configuración de dicha marca aportará un sufrimiento que lo dejará devastado, con un sentimiento de tristeza muy parecido a la melancolía y con un padecimiento que va amilanando las posibilidades de hacerse un lugar en el mundo propio, o no. Como decía ahorita, hay sujetos que a pesar de este peso significante logran hacer algo y amarrar su vida desde otro lugar. Voy a saltarme un poquito porque hice como 14 hojas, o las leo bien juicioso. ¿Tengo tiempo? Sí. Ah, bueno. Sí, es que es un tema muy profundo, de verdad que hay que ir con el hilo. Entonces, bueno, gracias por permitírmelo, porque eso estaba haciendo ahorita, bregando yo, entonces esto sí, esto no. Ah, bueno, listo, muchas gracias, porque así no saco, bueno. Sí, lo amerita. Eso, y ahorita voy a hacer esa diferenciación entre qué puede acontecer, pero es una pregunta tan importante y tan absolutamente íntima y de tanta soledad, porque no sabemos las determinaciones del sujeto. Y lo que para alguien es insignificante, para otro es tan relevante. Entonces, por eso el orden... Ay. Dentro de un programa de terapia psicológica que se puede hacer con un sujeto que quiere suicidar, sí se puede convencer de que no haga el acto o no sé si lo
Sí, sí lo va a tratar más adelante. Pero si ven la propiedad con la que habla, ya habla de sujeto, no de persona.